Hola, ¿qué tal? Es fin de semana y sin mayor presentación, mi querido Fernando Lozada del Deutsche Bank desde Nueva York para hablar de lo más importante del periodo. Y ahora sí hubo cosas importantes en el periodo. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto, ¿cómo estás? Bien, afortunadamente. Ok, todo el mundo estaba atento sobre lo que iba a hacer la Reserva Federal y la Reserva Federal hizo lo que todo el mundo estaba esperando que hiciera, que metió un nuevo, bueno, este famoso QE3, esta nueva inyección de ayuda a la economía de Estados Unidos y los mercados bursátiles reaccionaron favorablemente. Um, yo creo que la primera pregunta es, bueno, a ver, que nos expliques qué es este nuevo QE3, que es lo mismo que ya se hizo la vez pasada, y sobre todo, ¿es justificada la reacción de los mercados? ¿Esta es la bala de plata? No existen balas de plata, pero sí existen medidas que apuntan en la dirección correcta. Recuerda que en la conferencia de Jackson Hole la otra semana, el señor Bernanke, el gobernador de la Fed, ya había adelantado que era posible que la Fed introdujera alguna medida adicional de estímulo monetario, pero por supuesto no había dado ningunos detalles. La reunión del Comité de Mercado Abierto fue esta semana. Y esta semana se anunciaron los detalles. La Fed anunció una nueva ronda de relajamiento cuantitativo, como tú la llamaste QE3, y esta tiene la forma específica de compra de hipotecas y de activos asociados con valores hipotecarios por hasta 40 mil millones de dólares por mes. Además de esto, y esto tú recordarás, es algo que ya habíamos adelantado en las últimas 2 semanas, la Fed extendió el periodo esperado durante el cual va a mantener la tasa de fondos federales sin cambio. Hasta ahora era este límite supuesto era principios del año 2014. En esta última semana la Fed dijo que va a mantener la tasa de fondos federales cercana a cero hasta mediados del año 2015. Así que esto también es una forma de hacer política monetaria, afectar expectativas diciéndole al mercado, muchachos, no vamos a hacer nada durante un periodo más largo. Así que yo te diría, la Fed, como tú lo mencionaste, no decepcionó en términos de política de estímulo monetario, lo que dio lugar a reacciones muy positivas en los mercados accionarios, no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo. La contracara de esto, por supuesto, es que el dólar se depreció un poquito, porque ahora tenemos la información de que las tasas de interés aquí van a mantenerse bajas durante un periodo más largo. Por ejemplo, cayó más o menos 1% con respecto al euro y los precios de algunas materias primas subieron, porque típicamente cuando el dólar se deprecia, sobre todo el petróleo, el precio del petróleo aumenta un poquitín. Ahora bien, ¿qué es lo nuevo de esta ronda de QE3? La novedad es que esta vez no tiene una fecha final, es decir, que es una medida de final abierto. La Fed no dijo cuándo iba a dejar de comprar hipotecas. Esto probablemente se hizo con la idea de dejar esto pendiente, como para que el mercado no se decepcione una vez que la Fed agotara alguna cantidad fija preanunciada de compra de hipotecas. Mm. De esta manera, dado que la Fed en teoría podría seguir interviniendo sin fin, este QE3 no tiene límite. En la práctica ya sabemos que no va a ser así, pero por lo menos la Fed nos dijo, bueno, muchachos, esto comienza y no sabemos cuándo lo vamos a terminar. Vamos a seguir comprando por todo el tiempo que sea necesario. ¿Qué está por detrás de esta decisión? Fundamentalmente, la debilidad que vimos en algunos indicadores de actividad económica en los últimos 3 meses. Sobre todo, te diría, durante el segundo trimestre del año, me parece que el más determinante de todo esto, ya también habíamos adelantado algo de estos temas en algunas reuniones anteriores, el más determinante de estos indicadores yo creo fue el comportamiento del empleo, Mm. que el desempleo se mantuvo por arriba del 8%, y si no aumentó, fue simplemente porque la tasa de participación de los trabajadores está en niveles mínimos vistos en varias décadas. Es decir, que hay mucha gente que ha dejado de buscar trabajo, posiblemente descorazonada porque no tienen expectativas de conseguir empleo. Yo creo que este fue el determinante principal de la sociedad. Ahora, el objetivo real de esta decisión de la Fed es la de el real, es la de hacer que la economía crezca o que no se caiga más. Bueno, eso no está claro. Yo lo que te diría es que
la Fed está dejando muy claro que tiene un objetivo doble. Como todo banco central del mundo, se preocupa por la estabilidad de precios. Sin embargo, dado que esta es una economía que no está creciendo muy rápido, el tema de estabilidad de precios no es un tema central hoy en día, porque nadie duda que, por lo menos en el corto plazo, la inflación va a ser muy baja en Estados Unidos. Entonces, la Fed se está preocupando más por un segundo objetivo, y este segundo objetivo está asociado con la actividad económica. Dado que la actividad económica, si bien no ha colapsado, se mantiene débil, lo que la Fed nos está diciendo es, bueno, en nuestro juicio todavía se necesita una dosis de vitaminas adicional. No se sabe si es para que evitar una caída o para acelerar la marcha. Pero en cualquier caso, lo que la Fed nos está diciendo es, muchachos, este es un enfermo que todavía está un poco débil, así que le tenemos que dar un poco más de vitamina C. Y la vitamina C es este estímulo monetario. Ya, interesante. Y ahora, mira que cuando te estaba escuchando acerca del elemento este novedoso y clave de quitarle la temporalidad y dejarlo de final abierto, me hizo reflexionar que es justamente, y esto es pasando al otro tema, es justamente lo que hizo el Banco Central de Europa. Y esta es pregunta que te hago, porque creo que nos vas a explicar que la novedad en lo que anunció el Banco de Europa es justamente que también le quitó el final, lo dejó de final abierto, y de ahí que habría yo leído por ahí que por fin el Banco Central Europeo tomó una medida similar a lo que estaba haciendo la Reserva Federal. Es exacto lo que tú has dicho. Yo creo que la noticia de la Reserva Federal se potenció esta semana. Para darle un impacto positivo a los mercados internacionales, porque al mismo tiempo también tuvimos noticias de estímulo, noticias muy positivas que vinieron de Europa. Así que ambas patas de esta mesa, las dos mostraron más solidez que en las últimas semanas. El, el martes de esta semana se anunció por parte de la Corte Constitucional Alemana que Alemania aceptaba la estrategia de rescate anunciada por el señor Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, la semana previa. Recuerda que ya habíamos hablado de esto la semana pasada. El 12 de septiembre la Corte rechazó un recurso de amparo que había sido presentado por grupos opositores en Alemania en contra de la ratificación de lo que se llama el ESM, que es el Mecanismo de Estabilización Europea, que es el vehículo de rescate que tienen los europeos para ayudar a los países en problemas. La Corte, sin embargo, en Alemania decidió que el ESM tiene que cumplir ciertas condiciones como para que Alemania continúe playing ball, es decir, continúe estando contenta con esta idea. En particular, que el ESM constantemente revele la información actualizada acerca de las obligaciones fiscales que Alemania va a tener que enfrentar como consecuencia de estos rescates, que no puede mantener nada como información confidencial. Esta es la condición principal que impuso la Corte Constitucional. Pero esto no se considera un impedimento importante. Así que yo te diría, este anuncio significa que el plan Draghi va a seguir adelante y que sin duda se va a implementar en las próximas semanas. Así que, ¿dónde estamos hoy en día? Con el plan Draghi prácticamente en marcha, el Banco Central Europeo se mueve en una dirección muy parecida a la de la Fed en Estados Unidos, porque se transforma en un auténtico prestamista de última instancia, que es básicamente lo que tú habías mencionado hace un instante. Es decir, el Banco Central Europeo en este momento ya tiene las manos mucho más libres para inyectar liquidez vía la compra de deuda de los países miembros. Y esto es lo que hacen todos los bancos centrales del mundo. El problema es que el arreglo institucional en Europa lo impedía. Ahora bien, Draghi fue muy claro y dijo, muchachos, la ayuda está, pero no podemos salir a recomprar deuda a lo loco, sin ton ni son. No va a haber nada de eso. Es decir, los países que necesiten ayuda la van a obtener siempre y cuando cumplan con una serie de condiciones, de mecanismos de ajuste, de medidas pro competitividad, todas las cosas que tú ya sabes. Es decir, este va a ser un prestamista de última instancia que imponga cierta disciplina y yo creo que esto también está muy bien. Pero, efectivamente, pero lo que también tiene de diferencia es que ahora sí hay fondos ilimitados, ¿no es cierto? Eso también es correcto.
La idea aquí es que lo fundamental era que el mensaje que se le tenía que transmitir al mercado era que toda la ayuda que sea necesaria va a estar disponible, con la condición de que los países hagan las cosas bien. Exacto. Pero para el alumno que haga la tarea de manera correcta, el maestro lo va a ayudar sin límite. Uh-huh. La duda, la nube negra que pesaba sobre esta historia era que el mercado decía, bueno, ¿qué pasa si aún el país que hace el ajuste, dado por circunstancias internacionales del momento, caída de precios de commodities o lo que sea, se queda sin plata? ¿Ese tipo igual se va a hundir? Bueno, la respuesta en este momento es que no se va a hundir porque la Exacto. ayuda va a estar. Sí, sí, exacto, porque antes siempre eran cantidades limitadas, eran 40.000, 60.000, y para alcanzar cada cantidad era todo un parto, etcétera, y ahora ya es fondos abiertos. Eso es exacto. Entonces, bueno, ¿cómo sigue la cosa a partir de ahora? El comité directivo del ESM se reúne el 8 de octubre. Hasta el momento, España, que es el país de los grandes, que supuestamente está en la situación más apremiada, no ha requerido formalmente ninguna ayuda. No está claro que pueda sostenerse sin requerir ayuda. Lo bueno es que ahora el marco institucional ya está listo. Ujú. Así que una vez que la decisión de pedir ayuda se tome, el rescate es prácticamente inmediato. Hay otro detalle interesante que ocurrió esta última semana. Tuvimos elecciones en Holanda el fin de semana pasado. El fin de semana pasado. Y los partidos que se oponían a los programas de rescate, los que en Europa se llaman euroscépticos, tuvieron una performance paupérrima. Y esto ha tenido una lectura generalizada en Europa como que el voto holandés está señalando que hay una actitud más pro plan Draghi. No solo en Holanda, sino en muchos de los países. Así que conclusión, ¿resuelve todos los problemas? No. No hay solución mágica, no hay bala de plata, como tú lo pusiste, que resuelva todas las dificultades. Sin embargo, yo no tengo ninguna duda de que las noticias de esta semana fueron muy buenas y que se han dado pasos muy importantes para estabilizar la situación. Al final de esta historia, los países que hagan las correcciones necesarias, tanto en términos de ajuste macro, fiscal, como de desregulación, eh, para mejorar competitividad, yo creo que tienen ahora todos los mecanismos de apoyo disponibles para que la transición sea más suave. Yo te diría, nada de esto va a ser un jardín de rosas. Pero por lo menos en este momento ya tenemos el sendero que hay que recorrer mucho más delimitado, mucho más claro. El gobierno español anunció que el 27 de septiembre va a lanzar un programa de ajuste orientado a aumentar competitividad. Yo creo que el próximo paso es que el mercado va a estar muy enfocado en lo que anuncia España el 27 de septiembre. Exacto, pero a ver, tomando en cuenta sí, adelantando y dando por sentado que los países van a hacer su tarea, como España, que se espera, que anuncie las medidas correctas, etcétera, etcétera, y ya habiendo esta disponibilidad de fondos ilimitados, si se da esta condicionalidad, pues entonces, tomando en cuenta esos dos elementos, Fernando, pues ya Europa ya nada más es hacia adelante, es decir, se acabaron los sobresaltos, porque los sobresaltos eran si va a tener la plata o no, a lo mejor quiebran, a lo mejor no quiebran, todos esos elementos ya se acaban. En el corto plazo, lo que se ha eliminado es el riesgo de que haya un default generalizado. Y esto es Que esa era la noticia. un avance monumental, es un Ajá, avance enorme. claro. Lo que no ha desaparecido, sin embargo, es que tú y yo sabemos muy bien que podemos hacer toda la ingeniería financiera que se nos antoje. Pero si al final del día no se vuelve a restaurar el crecimiento en estos países, la cosa no va a funcionar. Mm. Lo que se ha hecho es establecer un puente temporal que le va a dar a estos países mucho aire y mucho margen de maniobra durante un periodo más o menos largo. Pero el tipo que no haga la tarea, el tipo que no haga los ajustes necesarios, al final del día también va a estar sonado. Y la tarea es bien difícil. Y la tarea no es fácil. No, no es nada fácil. Bueno, a ver, aquí tengo que mencionar que obviamente el hecho de estar hablando contigo cada semana es para tener una idea y un pulso de lo que está pasando o de lo que está pensando el mercado o Wall Street respecto de nuestra América Latina y el resto del mundo.
Y en ese contexto, tú mismo, Fernando, fuiste el que me pusiste sobre la mesa aquí el hecho de que Wall Street está empezando a tomar atención del proceso electoral en Venezuela. Y esto es, por supuesto, bien interesante. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, te diría, no es que Wall Street esté empezando a hacerlo. Este ya es un Ya. tema que ya se ha transformado en un tema central desde hace unas cuantas semanas. Mira, interesante. Las elecciones van a tener lugar el 7 de octubre y son elecciones que tienen una relevancia particular porque lo que está en juego es la posibilidad de que haya un cambio de régimen político y económico de mucha envergadura. La mayoría de las encuestadoras hoy en día están indicando que el presidente Hugo Chávez llega con ventaja, por lo menos hasta ahora, faltan todavía 3 semanas hasta la elección. Sin embargo, una de las encuestadoras más importantes que hay en Venezuela, que se llama Consultores 21, que es una empresa muy respetable, que lleva ya 20 o 30 años en el mercado, muestra que Chávez está en un empate técnico con Enrique Capriles, que es el candidato de la oposición unificada. Ambos están separados por un par de puntos. Así que todo parecería indicar que, si bien la mayoría de las encuestadoras lo dan a Chávez todavía por delante, esta es una historia que todavía tiene un final que parecería estar abierto. Entonces, ¿qué es lo que el mercado está pensando? Bueno, si llega a ganar el chavismo, obviamente vamos a tener continuidad de la estrategia actual, cada vez mayor dependencia del financiamiento bilateral de China, el Medio Oriente, en lugar del financiamiento del mercado, una participación cada vez más acotada del sector privado en la economía local, las cosas que han venido ocurriendo, mayor control estatal de la economía doméstica, las cosas que han venido ocurriendo durante la última década. Si gana la oposición, por otro lado, todo el mundo espera que esto vaya a ser un auténtico cambio de régimen, como te decía, tanto económico como político y eventualmente social, ya que yo creo que la consecuencia más obvia es que gradualmente se van a ir desmantelando todos los controles que se armaron durante los últimos años y además el sector privado iría recuperando participación en la economía local. Yo diría, la integración de Venezuela a la economía global iría en aumento. Eh, yo creo que lo interesante en el caso de que fuera a ganar Capriles es que los cambios, yo creo, irían dándose de manera gradual. Uh -huh. Aún con un gobierno de oposición, uno tiene que ser realista y, por ejemplo, todos los programas de asistencia social que armó el chavismo, lo que se llaman las misiones, que son los organismos de subsidios, esas cosas no se pueden desmantelar, porque la misma supervivencia política de un gobierno de oposición va a depender de que eso todavía funcione. Y yo iría todavía más lejos, aún en el caso del régimen cambiario. Como tú sabes, Venezuela tiene controles de cambio hoy en día. Yo creo que aún en un gobierno de oposición estas cosas no se pueden desmantelar de un día para el otro, porque lo último que quisiera hacer un gobierno de la oposición es eliminar los controles cambiarios, que el tipo de cambio se les dispare, esto genera una inflacionaria y chau, ahí se fue toda la popularidad inicial del gobierno. Así que yo diría, uno tiene que estar preparado como para que aún si gana la oposición, los cambios se vayan dando de manera lenta. Las mayores diferencias creo van a estar en el área de la política de nacionalizaciones, porque si gana la oposición seguramente mucho de eso se va a deshacer. Claro. De nuevo, porque se le va a dar mucho más entrada al sector privado. Pero dime una cosa, ¿por qué está tan interesado Wall Street o el mercado en esto? ¿Cuál es lo que está en juego ahí para el mercado? Vivimos en un mundo, Alberto, de rendimientos muy bajos. Cuando uno mira lo que son las tasas de interés a nivel global, son los niveles más bajos desde que yo tengo memoria. Así que para los inversores institucionales no quedan muchas alternativas de comprar instrumentos que rindan, que tengan rendimientos altos. Venezuela, Argentina son los casos más obvios de papeles de obligaciones negociables que tienen rendimientos altos en América Latina. Así que yo te diría, ¿por qué le interesa esto al mercado? Porque si uno tiene la expectativa acertada acerca de lo que va a ocurrir el 7 de octubre, la probabilidad de tener un resultado financiero muy bueno es muy alta. Imagínate que tú esperas, por ejemplo, que gane la oposición.
Si gana la oposición, lo más probable es que los spreads de la deuda sobre la deuda venezolana se compriman de manera muy importante, sobre todo en el corto plazo. El inversor que esté posicionado de esa manera va a tener un resultado muy favorable. Por otro lado, si bien lo que hemos visto en Venezuela durante los últimos años es que ha habido un incremento gradual en la participación del sector público en la economía local, Venezuela todavía tiene un stock de deuda explotando en el mercado muy importante, así que Venezuela continúa siendo un país muy relevante para los inversores dedicados a mercados emergentes. Ya, pues ahí está, clarísimamente. Bueno, listo, Fernando Lozada del Deutsche Bank desde Nueva York, te agradezco muchísimo esta explicación y el tiempo, y muy interesante, te lo agradezco mucho, Fernando. Seguiremos hablando del tema, Alberto. Un Sí, placer como siempre. totalmente convencido que sí, para la próxima semana. Saludos. Saludos, adiós.